¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos un jueves más en el espacio de Tú a Tú. Hoy nos hemos citado con un coleccionista soriano, artífice de varios libros que en cuanto se los muestre van a reconocer, como este por ejemplo, esta recolección, compendio de fotógrafos sorianos. El primero, comenzando por el principio, en torno a la figura de Aurelio Pérez Rioja, fotógrafo de 1888 a 1949, y el último, el que nos reúne aquí en esta ocasión, en torno al gabinete fotográfico de Casado, que ha sido presentado recientemente en Diputación Provincial. De hecho, todos han sido impresos por Diputación Provincial. Tomás Pérez Frías, felicidades en primer lugar por este trabajo minucioso de auténtico coleccionista y divulgador. Sí, pues muchas gracias. La verdad que estoy muy satisfecho con el último trabajo y, por supuesto, con los anteriores. Ha tenido una gran repercusión y yo creo que es la ocasión o la vez que más se ha ocupado pues, los medios de comunicación de este último trabajo. Estoy encantado. Cada vez gusta más eso de rastrear en el pasado, ¿no? A medida que el futuro, el presente va invadiendo, a medida que el salto ya es cada vez más enorme, ¿no? Entre las técnicas, el blanco y negro, el color, cada vez nos gusta más no sé si es por nostalgia. Pues quizás sea nostalgia. Lo que pasa que yo creo que la condición humana, todos nosotros tendemos a echar una vista al pasado. Y yo personalmente es algo que siempre he querido, ¿no? Siempre he coleccionado, siempre he buscado lo anterior y la verdad que me ha dado muchas satisfacciones. Luego pues coges temas, en mi caso concreto la postal y la fotografía, y a partir de un primer trabajo y unas primeras investigaciones o querer saber sobre lo que yo coleccionaba, que el objeto de mi coleccionismo era la postal, a partir de ahí pues quería saber quién eran los fotógrafos y eso me llevó pues a una revisión profunda de la prensa y a empezar a ir de un sitio para otro, y eso pues tenía muchos colaterales, muchos fotógrafos, muchas historias. De todas formas, la imagen a mí siempre me ha impactado. Es algo, yo creo que va adentro, es algo visceral. Y luego pues dar una vuelta al pasado o recordar cómo eran nuestros antepasados, cómo vestían, qué trabajos hacían y todo lo demás, yo creo que es muy gratificante, personalmente para mí, pero yo también entiendo que para el espectador o para la persona que quiere visionar un libro de fotografía, yo creo que es magnífico. Y además también es curioso porque nos ceñimos al tema local, al tema de Soria y provincia, que es lo que a mí me interesa fundamentalmente. Y aquí se ven reflejados muchas familias o muchos lugares o muchas formas de vida o de vestir que entonces pues tenían y que ahora pues lo ven reflejado en estas fotografías. Son fotografías con historia, ciertamente. Comenzando por el principio, usted empezó ese afán coleccionista con las postales, pero ¿cómo empieza uno a acumular, a seguir acumulando? Sí, eso es algo inexplicable. ¿En qué momento uno dice cómo he llegado hasta aquí? Bueno, pues es un proceso lento. Yo de siempre creo que he guardado, lo he dicho hasta la saciedad, he guardado desde que yo tengo uso de razón, desde que era crío guardaba absolutamente todo. Era coleccionista de cromos, me gustaban todas las cosas viejas, no podía ver que se tiraran algunas cosas que a mí me parecía que eran atractivas. Llámese tenedores, llámese calendarios, llámese lo que sea, y todo eso lo guardaba y lo coleccionaba. Paquetes de cigarrillos agotados, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, pues llegas a una determinada edad que ya dices, oye, pues esto me gusta. Yo creo que el chispazo definitivo fue en el año 1982, y lo digo concretamente y con exactitud ese año, porque entonces en la droguería Moderna, que está en el Collado y ahora en estos momentos está cerrado, pues allí pusieron a la venta una serie de postales de blanco y negro que entonces ya, pues la postal empezó a decaer, pero a mí me produjeron pues algo especial, fue una atracción, y entonces compré unos cientos de postales en el año 1982. Lo vuelvo a repetir, concretamente puse mi firma y el año 1982. Yo entonces tenía 26 años y no le hice demasiado caso. Yo luego ya trabajaba en la educación física y esas postales hice varios lotes y se los regalé a la familia y a algún amigo quizá.
Pero bueno, a partir de ahí luego contacté ya, seguí comprando porque me siguió apasionando y empecé a contactar con un círculo de gente que nos reuníamos en el casino de Numancia. Y eso fue definitivo, porque ahí había coleccionistas que ya llevaban más tiempo y coleccionistas que por la experiencia te decían qué deberías de hacer para hacer más sistemático y más productiva y mucho, sí, ¿no? mucho para mejor el tema del coleccionismo. Seleccionar y sobre todo cuando uno hace limpieza, no tirar lo importante, claro, y quedarse con lo... Efectivamente, con lo esencial. Es fundamental, y en ese camino, en ese proceso me encontré con Miguel Ángel Nogueras. Miguel Ángel Nogueras es una persona muy conocida en Soria, es urólogo y es un gran coleccionista también de libros, de postales, y ya empezamos a hablar y desde luego ya se empezó a definir un poquito lo que era el coleccionismo, lo que debería de ser. Primar la calidad ante la cantidad, primar el objeto artístico, quién lo hacía, qué impresión era, cómo estaba conservado, y eso fue definitivo. Ya empecé a comprar más sistemáticamente y empecé a catalogar. Eso me llevó a sobre los años 2000 algo, y se hizo en el casino por 17 coleccionistas sin prevalecer uno por encima del otro, aunque la idea partiera de mi persona, pero allí los 17 fuimos exactamente iguales y cooperativamente o trabajando unidos hicimos una exposición del centenario de la postal soriana. ¿Por qué el centenario? Porque el 28 de enero de 1903 el noticiero de Soria sacó una serie de postales de Teodoro Ramírez y un día después, posteriormente, el Avisador Numantino. La prensa en Soria entonces estaba bipolarizada, fundamentalmente Noticiero de Soria de Pascual Pérez Rioja y el Avisador Numantino de Vicente Tejero. ¿Y el coleccionismo cómo se ve en el entorno, en el espectro familiar? A veces se dirá como sí. Un rara avis, hombre, ¿no? ¿Dónde vas con tanto? Si no tuvieras pues una aceptación o una persona que son cómplices de tu pasión, y afortunadamente mi mujer Susi es apasionada también de lo que es la fotografía, la postal y todo lo que yo colecciono. Pero es que afortunadamente mi hija Virginia, que se ha casado recientemente hace 2 años, pues su marido Fernando, entre Virginia y Fernando, también son apasionados del coleccionismo. Y yo pues ya me aprovecho de esta circunstancia. Uno me busca dónde está, la otra me busca dónde está. Bien, si lo viven bien, si no sería difícil. Y de ese coleccionismo se da el salto, Tomás Pérez Frías da el salto al ámbito de la imagen, a centrarse, a poner el foco en los fotógrafos sorianos, y llega la primera publicación de Aurelio Pérez Rioja. ¿Cómo es ese paso? ¿Por qué decide en ese momento? Es una evolución lógica. Tú al principio quieres hacer un trabajo de postales, pero luego te das cuenta que la postal tiene una técnica y la postal tiene un autor. De ahí también mi empeño y mi objetivo en reivindicar la autoría de las imágenes, en que al fotógrafo se le considere un profesional y no se pongan fotografías sin más. Yo estoy harto de ver que a la fotografía se le maltrata y que la fotografía, cualquiera que la ve por ahí, se cree que la puede coger, ponerla en un medio o ponerla en un texto y no citar ni procedencia, ni años, ni absolutamente nada. Se puede disculpar al que no conoce, al que no sabe, pero ahora tenemos posibilidades de saber quién es el autor, quién es el fotógrafo y incluso más datos. Para no perderme en el proceso que dices tú, claro, yo colecciono postales, pero mi paso lógico y siguiente es decir, bueno, ¿quién ha hecho esas postales? Y como yo me limito al ámbito del coleccionismo de Soria, local, de Soria y provincia, digo, coño, ¿quién ha hecho estas postales de Soria, de Almazán, o de Burgo de Osma, o de Ágreda? Pues estas postales de Soria, la primera serie las ha hecho Teodoro Ramírez, la segunda serie de 1908 y de 1905 las ha hecho Rioja, Alfonso García Cacho y otros más, y a partir de ahí empecé a investigar y descubres que son unos fotógrafos impresionantes. Te das cuenta que Aurelio Pérez Rioja es un adelantado a su época, que tiene unas circunstancias vitales o personales difíciles, que se dedica a la fotografía, pero que resulta que este señor que aquí veis, el primer monográfico, tiene 5 portadas en la revista de tirada nacional en Nuevo Mundo, tiene revista, tiene en La Esfera, tiene en muchísimos sitios. Es fotógrafo del Museo Arqueológico Nacional, trabaja en Madrid, es un fenómeno. Si este fotógrafo se supiera todo el trabajo, tuviéramos acceso a todo lo que ha hecho, sería impresionante, sería de los grandes de España. Qué pena, ¿no? Que muchas figuras como la que cita, por ejemplo, de Aurelio Pérez Rioja queden sepultadas, ¿no? No ha quedado sepultada, pero esto es la punta del iceberg. No en el caso, otros, sí, ¿no? Muchos, seguro. Tú piensas una cosa, donde se hacían las fotografías eran cristales.
Si hago yo la reflexión de un gabinete que está 50 años en Soria, que es el gabinete de Casado, que él dice por anuncios que hace unas 10.000 fotografías al año y que está 50 años, vamos a suponer que he hecho 200.000 fotografías. Yo no he visto ni un 10% ni un 20%. ¿Cómo se veía la figura del fotógrafo en aquella época, por lo que ha podido rescatar a través de sus circunstancias vitales? ¿Eran personas de prestigio? ¿Eran vistos como artistas callejeros? Había de todo. Había de todo. Si vamos al segundo libro, me has dado pie a decirlo, aquí había fotógrafos estables y fotógrafos ambulantes. El fotógrafo ambulante se tenía que buscar la vida. Date cuenta de una cosa, de finales del 19 a principios del 20 la fotografía sufrió un cambio pues importante. Pasaron de retratistas y miniaturistas a la fotografía, que recientemente estaba descubierta. Por aquí pasaron, por Soria no pasaron daguerrotipistas. ¿Por qué no había gran auge de la fotografía en Soria? Por el problema endémico y el problema de siempre, la falta de comunicación. La falta de comunicación no permitió que los grandes fotógrafos pasaran por aquí, pero sí pasaron por Burgos, pasaron por Valladolid, pasaron por Segovia, pero ¿quién venía a Soria? O sea, ese rombo que nos penaliza en la actualidad... No, sigue siendo de total actualidad. No vinieron los grandes fotógrafos porque tenían muy malos medios de comunicación y porque el fotógrafo entonces, si quería hacer su proceso fotográfico, tenía que llevar un carro, tenía que llevar un... Vamos, te puedes imaginar. Supongo que sí que se veía, sobre todo en los primeros años, como un auténtico espectáculo, como Correcto. Personajes singulares, el fotógrafo con todo el séquito de material, de tiempo de espera para sacar una fotografía nítida, etcétera, etcétera. Eso se veía como se describe en 100 años de soledad, etcétera, etcétera. Las ¿no? exposiciones eran larguísimas. Date cuenta que del daguerrotipo, que eran exposiciones de 10-15 minutos, pasábamos al colodión húmedo, que el colodión húmedo necesitaba secarse y también eran exposiciones largas. El proceso era bastante laborioso. Efectivamente, así era. La fotografía era un lujo a principios del siglo, era muy cara. Y solamente, de hecho, ¿quién tiene fotografías? Las familias que tenían una capacidad adquisitiva amplia. No tenía fotografías mi familia, que venimos de un pueblo y con una capacidad económica limitada. ¿Quién tenía? Pues esas grandes familias. Supongo que las temáticas, más o menos las mismas, ¿no? Son auténticos cronistas de lo que sucedía, de las personas, de las familias más enriquecidas, adineradas, pero también cronistas sociales, de momentos, de arquitectura. A través de la fotografía podemos descubrir todo. La fotografía es un documento histórico, pues yo diría que único. La fotografía también se podía manipular a principios de siglo y de hecho hay artículos en ese sentido del general Juan José García que dice y denuncia que dos medios, uno afín a la monarquía y otro afín a otro sistema político, quitó del medio de la fotografía a uno que no le interesaba. O sea que eso siempre se ha hecho. Eso ha sido... ¿Habría rechazo en los comienzos, cierto, cuando llega algún medio nuevo que siempre, pues hasta que se ha aceptado? Date cuenta que es una competencia, pero normalmente en Soria no había gabinetes estables. El primer gabinete estable es el de gabinete de Casado, porque Rioja, Aurelio Pérez Rioja, que por circunstancias vitales se traslada a Granada en 1916, también abre estudio en 1909. Este gabinete estable es de 1887, luego está otro de Vallenilla, y luego ya en los años 50 Tiburcio Crespa, etcétera, etcétera. Pero normalmente, y el laboratorio Carrascasa, pero normalmente no había demasiado problema, porque el que venía de fuera ya tenía su propia clientela, venía 15 días. Por ejemplo, los Duclaus, Pedro Cervera o otros fotógrafos, venían de Valladolid, venían a Burgos, venían a Soria, se iban a otro sitio y se anunciaban en el periódico siempre lo que hacían: vamos a permanecer 15 días en la fonda tal. Y allí la gente pasaba a hacerse sus fotografías, por ejemplo Pedro Cervero y alguno más. Los Duclaus, que eran daguerrotipistas franceses, que tuvieron establecido estudio en Logroño, luego venían a Soria. ¿Y cómo es ese proceso de investigación, esa labor investigadora, para alguien que no es investigador como tal, pero que va adentrándose, conociendo? Supongo que habrá momentos álgidos cuando a uno va descubriendo nuevas cosas, se le agolpan, y otros momentos en los que uno se va atascando y que no ve la luz al final del túnel. No, a mí no me ha ocurrido eso, como mi pretensión no era
Mi oficio era profesor de educación física a tiempo prácticamente completo, pero todo mi tiempo libre, o mucho tiempo libre, lo dedicaba a esto. No he sentido nunca esa necesidad y eso de que no llego, que no tal, nunca. Pero sí que es apasionante descubrir nuevas piezas. Sí que me ha movido tanto la curiosidad que he ido a ferias, he ido a un sitio, he ido a otro, he preguntado en un sitio, he preguntado en otro. He llamado a muchísimas puertas y en la mayoría de los casos he tenido respuesta. Y supongo que habrá algún ejemplar, alguna fotografía que estaba deseando conseguirla. No lo dudes. Hasta la obsesión. No lo dudes, no lo dudes. ¿Cuál es esa pieza? Aquí hay una pieza preciada, hecha por Tiburcio Crespo Palomar del día 14 de abril de 1931. La única fotografía que yo conozco de la proclamación de la República en Soria, con una fotografía con la bandera tricolor en el balcón del ayuntamiento. Dentro del interior está. Ahora me va a costar un poco buscarla, pero vamos, aquí está. Y hay alguna más de personajes. Mira, aquí sí que tenemos un problema y yo por lo menos lo tengo. El conseguir fotografías antiguas de cierto valor documental en el que los personajes no están citados. Eso es un problema para la gente que buscamos fotografías, porque claro, yo no sé quién era el alcalde de Soria en 1917, ni el alcalde de Soria en 1920, ni el diputado, ni... Ese es un auténtico problema. Por eso aquí hay un capítulo dedicado a los viajes reales de 1903 en el que el Diario Universal y otros medios nacionales vienen a Soria, que tiene la curiosidad que tiene 53 fotografías de José Casado López, del gabinete de Casado, y en el que hay por lo menos 30 personajes relacionados con Soria y su política. Diputados provinciales, senadores, el gobernador civil, el gobernador militar, el alcalde de Soria. Eso sí que facilita la gente que quiera estudiar esos personajes. Es difícil. ¿Y se ha reconocido usted o a su familia en esa búsqueda? ¿Ha encontrado alguna fotografía personal fruto de sus investigaciones? No, pero sí, en este libro sí hay una. Hay una de un abuelo de mi mujer. Entonces la prensa, a ver, también hay que decir una cosa para la gente que nos está escuchando. La prensa de Soria, la prensa provincial, no tenía muchos medios. Sabes que eran fotografados o eran tacos de imprenta en el que la imagen se impresionaba, pero no tenían los medios suficientes cuando querían hacer un especial, que era fiesta de San Juan, fiesta de San Saturio, o algún tema, por ejemplo, como la inauguración del monumento a Numancia, la inauguración del Museo Numantino. ¿Qué tenían que hacer? Tenían que hacer las fotografías, mandarlas a Madrid, un fotografador las hacía y las pasaba ya en tacos de imprenta a la propia prensa. Pero si no, pero sí es curioso. Ya en los años 30 empieza a democratizarse un poco más la fotografía, los medios son mejores ya, más sofisticados, y entonces ya la prensa puede hacer, aunque no a tiempo real, puede hacer reportajes fotográficos. Y por ejemplo, aquí hay unas fotografías de una excursión al Moncayo de 1920 y algo, creo. Y aquí está un abuelo de mi mujer, que era Sisto Arlegui. Está Pedro Chicorrello, Sisto Arlegui y otros muchos, un grupo. Hay 5 fotografías de ese día. Casi todo se referenciaba en prensa, porque lo que no sale en la prensa no ha existido. No existe, ¿no? Lo que no se sabe, claro, no, lo que no se cuenta no claro. existe. ¿Y cómo es esa evolución? No sé si la ha sentido, esa necesidad de ver tanta fotografía, a coger usted de la cámara fotográfica. No, soy muy malo. Lo que pasa que sí que siento la necesidad de cuando veo que hay algún cambio, que tiran alguna casa o veo alguna cosa que me gusta, hago una fotografía. Yo le llamo a eso fotos testimonio. Habiendo tan buenos fotógrafos, yo me voy a poner a hacer fotografías. No soy artista. El fotógrafo tiene que tener un pequeño duende. Y ya te he comentado que tenemos grandes fotógrafos. En Soria hay grandes fotógrafos y grandes fotógrafos desconocidos. Ahora estamos en una época dorada. No me hagas citar porque... Un pequeño duende o ese instante mágico que decía Cartier-Bresson, ¿no? Te puedes encontrar cualquiera que vaya por la calle con un teléfono móvil hoy, podemos inmortalizar un momento, podemos ver un momento. Pero eso es difícil. El fotógrafo, tú cuando ves algo, ahora está Cristina García Rodero, en CaixaForum, esa exposición ya la había visto yo, pues tiene fotografías magníficas. Vas a ver otras exposiciones y tiene fotografías magníficas en el Museo Numantino, en la Audiencia. Es que es increíble. Claro, yo veo eso y digo, ¿cómo voy a ver esas exposiciones de Sebastián Salgado en Madrid o esas exposiciones en Foto España? Es que es imposible. Aunque no le haya dado por la fotografía, pero su mirada
es fotográfica en el ámbito documental, sobre todo, sí, ¿no? Hombre, yo creo que el ojo ya se ha hecho. Yo no me atrevería ni osaría a ser crítico de fotografía, pero yo sí que humildemente digo que he visto miles y miles de imágenes ya. Y sobre todo esa curiosidad cuando uno pasea por la ciudad, sí, nos decía, sí, ¿no? Sí, yo muchas veces lo pienso, ¡joder, qué foto! Sí, muchas veces, es cierto. Pero yo no, bueno, tengo la suerte de tener la persona que me ha hecho la solapa de este libro, que es la primera vez que he querido poner mi imagen. Hasta ahora he querido permanecer un poco más en el anonimato, solamente sabían de estas historias pues mis allegados, pues es Juan Carlos Arlegui, que es un auténtico fenómeno en la fotografía. Para mí, por lo menos, me parece que es un fotógrafo artista, muy bueno. ¿Y por qué lo del anonimato? No me apetece mucho. Es más, creo que el día que se presentó este libro estuvisteis allí los medios, ¿no? Yo no lo he visto. No sé, con eso yo creo que ya te contesto. Muchas veces la gente que expone a través de sus obras, porque esto no dejan de ser obras de coleccionista, de divulgador, expone a través de ellas precisamente, ¿no? Me gusta igual de quedarse en un segundo plano. Pues un poquito sí, me da un poquito de rubor, pero bueno. ¿Y el coleccionismo que no sirve para enseñar algo, para divulgar, que tal vez sirva para logro, para disfrute personal, no es un tanto, se queda un tanto cojo con la labor, sí, viendo la labor que tenemos pero fíjate, aquí? Hay varios libros que te hablan de coleccionismo, de coleccionistas y de tipologías de coleccionistas. Se podría hacer un análisis psicológico de los diferentes coleccionistas. Yo, por ejemplo, disfruto enseñando esto. Yo no entiendo que yo esté coleccionando, esté buscando cosas para no enseñarlo. De hecho, en este proceso, en este libro, si te he citado en La Isla es porque desde octubre de 2009 hasta fecha de hoy nos reunimos Alberto Arribas, el santero de San Saturio, Joaquín Alcalde y yo, y de aquí ha salido el monográfico de Sorolla, y ellos han visto todo. Yo no concibo no enseñar lo que yo voy buscando, ¿no te parece? A mi círculo es importante, citas la tertulia que tenéis aquí habitualmente. Sí, pero es pequeño. En este espacio, sí, una tertulia privada en este espacio que nos acoge y a los que damos las gracias, aquí a Cafetería La Isla. Qué importante compartir para inspirarse, para coger ideas, para someterse a la crítica, porque uno puede, lo comentábamos al principio de la entrevista, uno puede pensar que tienen la joya de la corona y realmente no es tanto, ¿no? Mira, te pone los pies en el suelo. O viceversa. Sí, estoy de acuerdo contigo, te pone los pies en el suelo. Alberto Arribas es, fíjate, estamos en una franja de 3 edades. Yo 62, Alberto 40 y tantos y Joaquín 70 o 70 y algo. Joaquín tiene una visión impresionante de lo que es en sí la obra. Es capaz de captar detalles que para mí pasan desapercibidos. Alberto es un fenómeno, es que es una auténtica enciclopedia viviente. Es un tío sistemático, cuidadoso, y a mí sí que me han aportado mucho, sí. Me gusta hablar con Tomás porque es de estas personas que trabaja desde el blanco y negro, desde el pasado, pero sin embargo le han escuchado unas palabras maravillosas para lo actual. No es de estas personas ancladas en el pasado, que muchas veces al final eso nos impide ver el presente y las ventajas de los tiempos modernos o actuales, ¿no? Ese es un reto de muchos coleccionistas, ¿no? Sí, también, sí, de muchos de nosotros a veces, ahondar y quedarnos anclados en la nostalgia. Sí, hombre, hay que avanzar, hay que avanzar. Una vez que has hecho esto ya, lo que sí que me da pie es, creo en el trabajo en grupos y se establece perfectamente lo que se quiere. 6 ojos ven más que 2. El trabajo sería mucho más completo si se revisaran muchas cosas o muchas publicaciones las vieran más personas. Yo creo que saldrían mucho más redondas. Vamos, pero eso es así. Porque decimos que hay que apreciar lo que se ha hecho en el pasado y también valorar en el presente, porque supongo que cuando llegó lo digital hay mucha gente que
añoraba lo anterior. Químico. Es que lo químico es un proceso muy largo, es un proceso mucho más caro. Lo químico te tienes que meter en un sitio, es más tiempo, son utilización de productos. En el químico tenías un carrete de 24 o 36 exposiciones, diapositivas o lo que fuera, y tú hacías 36, pero con las cámaras estas digitales, que no le quito ningún mérito, que vemos fotografías de gente de eso. Es bonito, ¿no? El proceso de revelado químico. Yo creo que sí. Es más, hay gente que está volviendo a lo químico, y hay gente que quiere hacer pues otra vez ese proceso. Algo como mágico, ¿no? Sí, hombre, es que la fotografía al principio era mágico, y date cuenta que la iniciación de la fotografía ya era casi como objetos de feria, los zootropos, esas imágenes mariposas mágicas. El papel de contacto, sí, ¿no? Es que no te das cuenta que era mágico. Tú te das cuenta, yo a veces me quiero meter en la mentalidad de la persona. Se va impregnando de ahí está, blanco y negro, que cuando el papel, ¿no? Parece mentira, ¿no? Que tengas un aparatito y que seas capaz de sacar algo. El ejemplo de eso típico era las minuteras de las ferias. Las minuteras de las ferias, no sé si los espectadores más mayores lo sabrán, se ponían o venían a las ferias, tenían una caja, el señor se ponía la cortinona, hacía la fotografía de la exposición, montado en un caballo, de torero, lo que sea, y en el mismo lugar cogía el papelito, se metía, tenía el revelador, tenía todo, y a los minutos salía la fotografía. Joder, qué magia, ¿no? Como la magia que supuso, sobre todo para la gente que no estaba muy relacionada pues o con la modernidad, la gente de los pueblos. ¿Tú te imaginas lo que eran las fotografías? ¿Tú te imaginas, cuando yo veo una postal digo, joder, si todo el mundo posaba? Ahora ya nadie posa, pasa totalmente desapercibido el tema de la imagen, ¿no? Pero entonces era algo mágico, y de hecho tú no te das cuenta que hay gente que lleva en sus carteras esas fotografías increíbles, o esas fotografías que guardan esa caja maravillosa de toda su familia. Eso yo creo que sí que es increíble. Me ha legado, ¿verdad? Sí, hombre, eso es se corre el riesgo, por otra parte, hay innumerables ventajas del ámbito digital, pero también no sé si ha hecho que se banalice un tanto lo que era la magia de la fotografía. Antes, cuando tenías un carrete de 24, seleccionabas, intentabas hacer la foto. Ahora haces 20 fotos. Yo creo que esa reflexión incluso ni se hace. Esa la podemos hacer, la puedes hacer tú ahora, la puedo hacer yo, pero yo creo que la gente no se plantea eso. Como en un clic tenemos absolutamente todo en un teléfono móvil, además con una resolución maravillosa, yo creo que eso no se lo plantea mucha gente, eso que dices. Yo creo que no. Pero se da, ¿no? Ciertamente, sí, claro. Tantas tomas, ¿no? Claro, yo creo que estamos sobreexpuestos. Pero bueno, yo qué sé, es que no lo sé. Es que no me quiero meter ya en el tema digital, ya te he dicho que no. ¿Se ha visto reconocida en esta última publicación muchas personas? ¿O alguien ha dicho? Alguien me ha dicho, anda, ahí pues está mi abuelo. Sí, algunos sí me ha dicho. Y mucha gente ahora, después ya que se ha hecho el libro, me dice, si yo tenía fotografías de viuda de casado, yo tenía fotografías de tal, de cual. Pero bueno, hay 300 y pico imágenes o 400, creo que suficientes. Por encima de todo predomina la imagen. Hay un texto perfectamente documentado y perfectamente, yo creo que se puede constatar y se puede ver. Y si me permites un inciso, aunque no me lo preguntes, estoy profundamente agradecido a toda la gente que me ha echado una mano en que este libro salga a la luz. El proceso ha sido largo, he tenido que esperar mucho, pero si no hubiera sido por la Diputación en 1, en 2 y en 3, yo no lo habría podido hacer porque el precio es elevadísimo. Primera cosa, por supuesto, la calidad de los libros son impresionantes. Muy buena, yo no tengo ninguna queja. Gracias a la Diputación, a su servicio de cultura, a la imprenta provincial que trabajan maravillosamente, a la maquetadora, no quiero citar a nadie para no dejarme nada. Estoy encantado, pero es que esto tampoco sería posible sin alguien que te hiciera el prólogo. Pero es que contamos ni más ni menos, en este caso, aquí fue Miguel Ángel Nogueras, el que me inició a mí la fotografía. Aquí fue otra persona que admiro y que ha sido pues prácticamente una persona que me he fijado siempre en él porque es el rigor en estado puro, que es Juan Antonio Gómez Barrera. Y en esta, pues Enrique Andrés Ruiz. No puedo dejar de mostrar mi agradecimiento. Yo he leído este prólogo y se ve mucho cariño. Hombre, se ve mucho cariño y he notado mucho cariño. Pero cariño sincero, no impostado, sí, no de esas palabras vacías yo estoy y huecos. Estoy muy contento.
Reconocemos a Soria porque, ya para ir terminando, son muchos los cambios que ha experimentado la ciudad, peatonalización, Sí. pues decía usted cambios en la arquitectura, usted va detallando, pero sin embargo hay una Soria reconocible en lo arquitectónico, ¿no? Sí, sí, totalmente reconocible. Hemos pasado de la Soria de principio de siglo, de 7.000 habitantes, a la Soria de 16, 17.000, porque yo me quedo en el año 36, pero es perfectamente reconocible. En este tomo, por las fotografías aéreas, se ve perfectamente. En este tomo, porque hay muchos fotógrafos y aquí ya tenemos no solo Soria, sino Soria y provincia. Y en este otro, que ya es un poquito más, por así decirlo, nacional, o un poquito se expansiona más, porque ya entran en juego todas las revistas ilustradas, La Esfera, Blanco y Negro, Estampa y otras muchas. Sí, pero es perfectamente reconocible. Claro, la ciudad ha ido creciendo, lógicamente. Ha ido creciendo, pero entonces desgraciadamente, afortunadamente, teníamos ferrocarril y ahora no tenemos ferrocarril. Hay varias, hay una serie dedicada ahí al ferrocarril, ¿eh? Ya, esas saltan a la vista, sí. Pues es que es una desgracia que el ferrocarril lo tengamos como lo tenemos. Y también, mira, ya que me das este medio, voy a meter, ¿me permites? Por supuesto. Admiro profundamente a los de Soria ya. Y desde luego mi reconocimiento público, siempre lo he dicho, pero ahora que tengo esa oportunidad, me gustaría que siguieran y desde luego en lo que podamos pues intentar apoyarles. No es concebible que en pleno siglo XXI no tengamos unas infraestructuras acordes con los tiempos. Gracias a Dios y afortunadamente a Madrid podemos ir en 2 horas y cuarto, 2 horas y media, pero hombre, el que tenga que ir a Valladolid y ahora 90, yo creo que hay que mirárselo. El día 31, ¿no? El día 31 hay una oportunidad para demostrar ese cariño me permites, ¿no? En Madrid, por supuesto, ¿no? Sí, por supuesto. Y yo creo que es de recibo, sobre todo para que... Es un guiño al reconocimiento, yo por lo menos personalmente creo que hay que para que Soria siga avanzando y a veces no miremos... Veamos ese salto. Hay que ver el Esto pasado, lo veamos como pasado. Pero si lo ves, que poco hemos evolucionado en algunas cosas. Eso es. Seguimos reivindicando infraestructuras desde aquí, seguimos reivindicándolas. Pues hace falta el 4.º tomo. ¿Se ha planteado otro trabajo ya después de este? Sí, hombre, tendré que seguir. Sigo picoteando un poquito porque me interesa todo lo relacionado con Soria. Me meto un poquito con todo, con un ilustrador del Buró de Osma que es muy interesante, José Ibáñez González, que lo podéis ver en la revista de Soria. Con los fotógrafos de los años 40-50 también he publicado La Diputación, me ha publicado prácticamente todo. Sí, yo creo que es interesante. No deja de ser un tema. También tengo que decir una cosa, y eso es real. Y yo te podría decir a ti, yo te podría preguntar, ¿tú crees, Iván, que lo de Soria interesa mucho fuera de Soria? Hay que plantear esos retos, ¿no? Parece complicado que pueda. Los de Valladolid no saben absolutamente nada de lo que se hace en Soria, de esto. Ni los de Valladolid, ni los de Madrid, ni de nada. Y ya no solo por la difusión, porque lo de provincia se interesa muy poco. Sí, no tiene tanta trascendencia como debiera. Poca trascendencia, es verdad. Al final vivimos reducidos a una aldea en lo que cada uno le interesa lo suyo, porque muchas veces igual nos planteamos lo contrario, cuánto conocemos nosotros de Valladolid. Que no poco. Ojo, también tengo que decir bien claro, he dicho Valladolid porque es el sitio, pero vamos, no tengo nada ni contra Valladolid, ni contra Burgos, ni contra nadie. Te quiero decir que la realidad es que, pero perdón, bueno, si eso ha podido ofender a alguien, no quiero decir Valladolid, me refiero a que lo de Soria, ya no solo por la edición, que es limitada, sino porque a los fotohistoriadores, todo en el ámbito fotográfico, eso quiero dejar constancia. En el ámbito fotográfico de la realidad de Soria no se entiende demasiado. Ya voy a centrarlo un poco más, si me permites, ya un poquito más. A ver, en el ámbito fotográfico, no me voy a meter en política porque no me interesa, pero en el ámbito fotográfico hay un capítulo dedicado a lo que se sabe de este gabinete Casado. Lee Fontanella, en su historia de la fotografía, exclusivamente una línea a lo que es el gabinete fotográfico de Casado. En los siguientes fotohistoriadores, 3 líneas. Un anuario que se hizo en Valencia completísimo y una obra maestra, 7 líneas.
De la fotografía de Soria no se ocupó nunca nadie. Una injusticia, ¿no? Yo creo que sí. Parece que ese olvido se traslada a distintos ámbitos, ¿no? Bueno, pues ya lo voy a centrar más, entiéndeme, en la fotografía. Bueno, pues esperemos que al menos estas publicaciones sirvan para rescatar, si no del olvido, porque no están olvidados, pero para dar a conocer, ¿no? Sobre todo la figura de estos fotógrafos. Yo te tengo que dar las gracias, Iván, y a tu medio. Y efectivamente, si no se hace, no se puede conocer. Por supuesto, al final que sirva para divulgar, y ahí están para consulta, para verlos, pues para en principio, conocerlos. muchas gracias, es mi primera... Y si no se hace es porque... Sí. A lo mejor es que no llegan, no lo sé. No hay interés, pero ahí están, y sobre todo las gracias nuestras, ¿no? Hacia esta labor tan importante. Bueno, yo estaré satisfecho si tu medio llega a muchísimos hogares de Soria, se dan cuenta que la fotografía tiene cierto interés y que la fotografía también es hacer un poquito revisión de nuestro pasado, y creo que hay que conocer un poquito el pasado para afrontar el futuro. Pues sin duda, ¿no? Qué importante asomarse a estos libros, ver una Soria reconocible, con los mismos desafíos entonces que ahora, pero sobre todo también hablando de una Soria reconocible, con una Soria con personalidad y con alma a través de los años, ¿no? Que no ha perdido, a pesar de los cambios, de las mejoras que por supuesto los ha habido, no ha perdido esa idiosincrasia, y yo creo que también es importante que quede reflejado aquí, porque no todas las ciudades pueden decir lo mismo. Hay ciudades que no se las conoce. Sí, tiene razón. Y está bien asomarse a estos libros para decir, hemos evolucionado, pero manteniendo el tipo. Hombre, la situación estratégica de Soria yo creo que es maravillosa, Iván. Eso es cierto. Estamos casi en el centro de España. Únicamente, pues a lo mejor hay que decir que tengamos un poquito más de suerte, o que se afronten las historias de distinta manera, y a lo mejor, si Dios quiere, pues que veamos dentro de 20 años unos cambios pues para bien. Pues a seguir trabajando a por el 4º tomo, ¿no? Sí, yo que sé, si ya depende de un poquito el que me lo quiera editar, pero yo seguiré entreteniéndome, seguiré buscando imágenes, que es lo que me apasiona. Pues aquí les dejamos con estos 3 tomos y el último, dedicado al gabinete fotográfico Casado. Recomiendo lo que se lean el prólogo y descubran una historia además muy interesante, además de las fotografías. Tomás Pérez Frías, muchísimas gracias por acompañarnos, por darnos a conocer este trabajo. Bueno, gracias. Y ánimo con ese trabajo de investigación, de coleccionismo. Vale, gracias. Que supongo que es ilusionante, ¿no? Sí, yo creo que es una buena manera de pasar el tiempo, Muchas gracias. Nosotros los dejamos aquí, dando las gracias de nuevo a Cafetería La Isla por cedernos este rincón tan importante para nuestro protagonista, y nos vemos la próxima semana en el espacio de Tú a Tú. Buenas noches.